Gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy vamos a tocar un tema o dos temas en realidad que se unifican en agresiones sexuales contra mujeres menores de edad. Más adelante vamos a estar con el abogado Andrés Ojeda hablando de estos casos de explotación sexual y sobre todo de las últimas declaraciones polémicas de la fiscal que atiende el caso. Pero ahora vamos a tocar el tema de la menor que fue violada por su padrastro y que quedó embarazada, tiene 12 años. Vamos a tocar el tema con el doctor Hugo Rodríguez. Hugo, gracias por estar. Muchas gracias a ti. Médico forense, director de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Hay varios aspectos que llaman la atención de esto, ¿no? ¿Hay un protocolo cuando llega una niña para saber si ha sido violentada? Bueno, yo te comentaba en la previa, hay más protocolo que para el COVID. Que ya tiene bastante por falta de protocolos no es el problema, ¿no? Hay protocolos, pautas, guías que se van a estar actualizando y que siempre son una orientación general. Ajá. ¿No? ¿Y en qué consiste básicamente cuando el caso de un abuso sexual? Bueno, el problema es que el abuso sexual, una cosa es el encare una vez que se diagnosticó. Otra cosa es el procedimiento para alcanzar el diagnóstico, digamos, ¿no? Es decir, una cosa es la situación de la sospecha del abuso sexual y hay otra etapa que es, si se confirma, cómo encaminarlo desde el punto de vista terapéutico, sea pediátrico, obstétrico o lo que fuera, ¿no? Acá es un caso de, la violación empezó a los 8 años y ahora a los 12 la llevó al médico de Lascano y porque no menstruaba la niña y el médico le dijo, bueno, que podía ser una cosa normal a esa edad, ¿no? ¿Le puede pasar esto a un médico que una niña de 12 años esté embarazada? Y no hablo de este caso en particular, hablemos en general, en términos general, porque puede pasar. Sí, no, está muy bien esa aclaración porque yo no podría hablar que de un caso que no conozco, sí, y menos, además de no conocerlo sería una irresponsabilidad, tampoco me gusta hablar que de casos concretos son identificables, claro. Porque creo que es continuar profundizando el daño, digamos, en una víctima. Sí. Ahora, con respecto a si puede pasar desapercibido una gravidez, bueno, si se sospecha, no. Ahora, si la pregunta es, ¿puede pasar que desapercibido, si uno busca un embarazo, puede ser que no lo encuentre? Es muy difícil. La respuesta sería no. Claro, porque ella no fue decir, esta niña fue violada, vea por qué no menstrua. Claro. Si alguien tiene un retraso menstrual, bueno, hay numerosas razones del retraso menstrual, de la amenorrea, una de ellas puede ser un embarazo. Y efectivamente en las etapas iniciales del desarrollo es común la irregularidad en los periodos menstruales. Entonces, que se me ocurren 1000 hipótesis en los cuales sospecharía un abuso sexual fuertemente, que se me ocurren 1000 hipótesis que no me pasaría por la cabeza, pero por eso que es muy difícil opinar que sin conocer verdaderamente cuáles son las situaciones concretas. Ahora, en el caso de los abusos, hay un trabajo tuyo que yo leí que dice, el diagnóstico de abuso sexual de niñas y niños casi siempre es un difícil desafío para el médico forense. ¿Por qué? Efectivamente, porque el abuso sexual en las niñas, en las niñas pequeñas, y pongamos arbitrariamente menores de 6 años, tiene una característica, que los signos específicos, es decir, aquellos signos que más inequívocamente te orientan al abuso sexual, son rarísimos. Como podría ser, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual que solo se transmiten por contagios venéreos, y eso es la mínima. Un mínimo porcentaje de las niñas abusadas tienen una enfermedad de transmisión sexual. La mayoría no lo tiene, ¿no? Y a su vez, los signos más comunes son bastante inespecíficos. Son niños que les duele la cabeza,
que les duele, tienen un dolor abdominal, que tienen enuresis secundaria, o sea que ya controlaron que los esfínteres y perdieron esa. Y la mayoría de los niños que les pasa eso, de que no son abusados, tienen cualquier otro problema. Uno de ellos puede ser el abuso, claro, pero son la minoría. Claro, pero me llama la atención que uno piensa, una niña de 6 años que fue violada, cuando se le hace un examen genital, tiene que saltar la violación. Sí. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Es difícil porque lo más común en el abuso sexual en las niñas pequeñas no es la violación. Esa es una situación bastante excepcional. La mayoría de los abusos sexuales, la gran mayoría de los abusos sexuales en las niñas pequeñas no incluyen la penetración, son otras formas de estimulación que utiliza el adulto. Y no es la violación por una razón muy sencilla, porque en las niñas pequeñas la desproporción anatómica torna prácticamente imposible la penetración del pene en erección en la vagina de una niña. Lo hemos visto en salas de CTI y en la morgue, pero muy raramente una niña pequeña pueda resistir un coito vaginal sin que se produzca un estallido de su vagina o de su recto. ¿A qué edad eso no pasaría? Bueno, arbitrariamente en los libros más clásicos se establece en 6 años ese límite. ¿Por encima no pasaría? Y por encima de eso, cuanto más grande es más parecido a la situación de una adulta. O sea, un adolescente es casi igual que una adulta. Y una niña pequeña, bueno, cuanto más pequeña sea y dentro de la edad está también el desarrollo físico, su constitución, ¿no? Pero yo lo que insisto siempre, y es algo que en ese trabajo que tú encontraste, digo, es que si esperamos ver que signos genitales para ver el abuso sexual, vamos a pasar desapercibido la enorme mayoría. Porque la enorme mayoría son contactos que no suponen una violencia que deje estigmas en los órganos genitales desde la niña. En realidad, los signos genitales en las niñas pequeñas en general son causas de error diagnóstico. Son cosas que se interpretan como abuso y no lo son. Repetímelo. Cuando en las niñas pequeñas se centra la mirada en los genitales, lo más común es que se produzcan errores diagnósticos por sobrediagnóstico. Es decir, que se atribuyen a contacto genital cosas que no lo son. Podría ser... Ejemplo, la vulvitis, la inflamación de las niñas, la inflamación de la vulva en las niñas, es una condición absolutamente común, frecuentísima en las niñas, que cualquier pediatra ve todos los días de eso. Que puede ser por parásitos, puede ser por tocamientos, puede ser por mala higiene, puede ser por mucha higiene, puede ser por ropa interior, alérgica, en fin, distintas causas, ¿no? Y si cuando la mirada tiende a genitalizar, es decir, yo me voy a centrar en la vulva, ¿no? Ahí voy a hacer, corro más el riesgo de hacer sobrediagnósticos que de acertar, porque la mayoría de las niñas abusadas tienen una vulva absolutamente normal, sin ningún tipo de alteración. Me acuerdo del caso aquel de que el padre fue acusado porque tenía un líquido blanco en la vagina, que al final terminó siendo una crema. ¿Te acordás que le prendieron fuego a la casa? Fue un desastre, ¿no? De todo eso. Entonces, en el caso de los abusos sobre niñas pequeñas, se debería, digamos, diagnosticar por la vía de otro tipo de exámenes, digamos, de un interrogatorio. Es una intervención esencialmente interdisciplinaria, en donde importa mucho la mirada del pediatra, del profesional de salud mental, del profesional de trabajo social. Hay veces que en Uruguay y en otros países le llamamos trabajo interdisciplinario a que cualquiera opine que de cualquier cosa. No. Es un trabajo interdisciplinario, es que cada uno, desde su saber, desde su experticia, aporta una visión que
cuando se organiza y se sistematiza en conjunto, permite ver más cosas. La mirada de los psiquiatras pediátricos en el abuso sexual es absolutamente fundamental. O de los psiquiatras bien entrenados en el tema, ¿no? Pero lo que es importante es que sean personas formadas en sus disciplinas. Es decir, no hay abusadólogos, ¿no? Hay pediatras, hay psicólogos, hay médicos legistas, porque las personas tienen que conocer cuál es la fisiología, es decir, lo normal en los niños, y tienen que conocer las otras patologías de que pueden dar algunos signos que también da el abuso sexual. Entonces, que si solo conocemos el abuso sexual, no hay manera de contribuir eficazmente con el diagnóstico. Y en el caso de niñas más grandes, ¿no? Ya acercándose a la adolescencia, 10, 11 años, el examen que puede ser vaginal, el hecho de que haya tenido una relación sexual, ¿cómo te permite determinar si fue violación o no? Bueno, ahí tenemos dos tipos de situación. Una sería lo que sería el asalto sexual, digamos, una mujer que es violada por la fuerza, digamos, con violencia física, ¿no? Esto raramente pasa en el abuso sexual intrafamiliar, que es el mayoritario, ¿no? Porque eso sí es mayoritario. Muy mayoritario. Ahí la violencia es una violencia temoral, es una violencia a través de la desproporción de fuerza, que no tanto física, sino de poder, ¿no? En el hogar, sea por un padre, por un padrastro, por un abuelo o por lo que fuera. Entonces, en esos casos no vamos a esperar signos extragenitales de violencia traumática, como vamos a encontrar en una mujer que la violan en una esquina y que le encontramos quimos y hematomas en los lugares en donde el agresor la aferró para inmovilizarla. No es el caso del abuso sexual. Entonces, en el abuso sexual intrafamiliar, que reitero, es el mayoritario en las niñas y en las adolescentes, es muy importante el relato de esas víctimas. Y es tan importante que hay que cuidarlo mucho, y entonces no hay que dejar que le interroguen 20 personas diferentes, que no hay que dejar que se contaminen esos relatos, y hay que dejarlos que los realice un experto, para que eso, entre otras cosas, pueda servir como una prueba judicial. Pero el hecho de que haya un solo interrogador, ¿no se corre el riesgo de que ese interrogador pueda estar, digamos, sin quererlo o queriéndolo, induciendo a un tipo de respuesta, y se necesita como la otra opinión, por decirlo de alguna manera? Desde luego, ese es un riesgo absolutamente real, ¿no? Que puede pasar eso como cualquier cosa, y en todas las actividades de la vida, también en esta, puede haber gente que por ignorancia o por intereses en el asunto, sesgue una pericia, sesgue un interrogatorio. En este sentido se han inventado algunos sistemas, como la videograbación de las entrevistas, como la cámara de Gesell, que permite que haya un interrogador solo y permite que haya otras personas que observen y que de algún modo controlen el valor de esa pericia. Pero en el sistema de salud, antes que se judicialice, ¿no? Cuando está el proceso que va a llegar al diagnóstico, es espantoso cuando le interrogó el interno que la recibió en la puerta, la nurse que se quedó pensando, el médico de guardia, el que cambió la guardia, la enfermera que después vino, la psicóloga, el asistente social. Hay una revictimización tremenda, ¿no? Sí, y además contribuye a que esa prueba tan importante que es el relato, que debió ser espontáneo de una víctima, que se transforma en algo que es difícil de discernir cuánto tiene de espontaneidad y cuántos fueron los elementos agregados por las diferentes opiniones que se fueron sumando, incluidas preguntas sesgadas, que son sumamente comunes. ¿Por qué pensás que se da mayoritariamente en el hogar? ¿Por una cuestión de oportunidad? O sea,
estamos pensando que el violador es un violador en función de la oportunidad y no de otra cosa, y no de una pulsión sexual. No sé si soy claro, o sea, una persona que no vive, que vive sin niñas o sin mujeres en una casa, no tiene posibilidades y no viola. Y si tiene una hijastra o no, lo hace. ¿Cómo es eso? Sí. Yo sobre esto voy a talentear un poco. Sí. Yo tengo la impresión que los abusadores no es un tipo único, ¿no? Y que hay diferentes perfiles. Entonces, una cosa es el violador que asalta a una muchacha en la calle, digamos, o que le hace tocamientos en el ómnibus, Sí. ¿no? Y otra cosa es la persona que en el contexto de la dinámica de una relación familiar abusa e entabla una relación con una niña en una situación que habitualmente es compleja, porque en la familia no hay solo dos personas, sino que hay otras personas. Y habitualmente también una madre, habitualmente está la hermana, y se establece un complejo de interrelaciones en donde transcurre el abuso, que a veces se prolonga años. Qué tremendo, eso lo hace más complejo y a veces más doloroso quizás, ¿no? Sin duda. Doctor Hugo Rodríguez, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, nos vamos a una tanda, ya volvemos.